corazón sea tierra fértil para la palabra de Dios en esta mañana. Si fuera tan amable, vamos a Lucas capítulo 12. Le damos gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Lucas capítulo 12. Déjeme decirle, hermano, que esta mañana estaba yo organizando la prédica cuando eran como las 5:20 de la mañana y estaba lloviendo y estaba un viento pero fuerte. Le digo que se azotaban las ventanas, incluso esta mañana que salimos habían cables de la luz y árboles que se habían desgajado por causa del viento. Y en medio de eso le digo, y esto, Dios me impactó porque comienzo a escuchar en medio de ese ruido un silbido de un pájaro. Y cuando yo escucho eso digo, oh, Señor, digo, gracias. Voy y apago la luz y me asomo a la ventana. Y había uno de esos pájaros rojos hermosos en uno de los árboles, y no porque lo haya reconocido por el color, sino por el cántico. Y estaba silbando, hermano, ese pájaro en medio de ese viento, en medio de esa tormenta. Y Dios me susurró y dijo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y le digo que esto Dios me lo inquietó. Yo no sé quién hoy ha venido atribulado o quién tiene esa tribulación en su vida. Lo único que le puedo decir que en Dios, como dice esa alabanza, podemos tener paz en medio de la tormenta. Así es que por favor créanlo. Amén. Bueno, entonces ahora sí, entrando ya en el tema, en el capítulo 12 del libro de Lucas, a partir del versículo 1 vamos a leer al versículo 8. Y la poderosa palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús con la dirección del Espíritu Santo y dice así. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entraron en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Estamos en Mateo. Sí, les había dicho Mateo desde el... Pongan atención, hermano, no le digo. Mateo capítulo 12, hermano, no podemos estar así, pónganse serios, por favor. Vamos a comenzar de nuevo, Mateo capítulo 12. Lo bueno es que aquí lo tenemos grabado, cualquier cosa. Bendito sea Dios. ¿Estamos ya en Mateo 12? Bueno, atención mis hermanos, ¿ok? Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Esta es una palabra, le digo, poderosa, y en estos 8 versículos pudiéramos estar predicando durante 4 o 5 años porque hay demasiadas cosas. Pero lo que el Señor me llamó la atención y verdaderamente le digo, quiere que nos enfoquemos, es en el versículo número 6. Dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Diga entonces, gloria a Dios. Amén.
Le voy a decir una cosa, hermano. Esta era una declaración impactante y poderosa. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo a la autoridad religiosa de aquellos días de que él era mayor que el templo en los que ellos estaban adorando. Y este era el tercer templo que los judíos tenían. Y entonces cuando usted se pone a darse cuenta en los tres evangelios primeros, en Mateo 24, en Marcos 13 y Lucas 21, él está diciendo a sus discípulos que ese templo, o sea, vienen los discípulos caminando con él y le dicen: mira, Señor, este templo, mira las construcciones, los edificios, mira las piedras, esas piedras preciosas, y mira las ofrendas votivas. Porque verdaderamente, como leemos en el libro de Juan, había tomado más de 40 años construir ese templo. Sin embargo, les está diciendo que alguien mayor que ese templo estaba ahí con ellos. Y se lo está diciendo a aquellos que tenían conocimiento de la ley. De manera, hermano, que le digo que no era una declaración sencilla ni simple. Él estaba diciendo: hay alguien aquí, y se refería a él mismo, no a nadie más, que es mayor que este templo que ustedes adoran. ¿Por qué, hermano? Porque ese mismo templo para ellos representaba el todo. Era su orgullo. No solamente eso, era su fortaleza, era su identidad, pero también tristemente era su refugio. Porque en ese templo ellos se refugiaban para hacer cosas malas. Podemos ver cómo en Juan y en algunos otros de los evangelios él purifica el templo porque lo habían hecho una casa de mercado. Vendían de todo en el templo. Y en ese templo entonces ellos utilizaban también para ver manipulación espiritual sobre la vida de los demás ciudadanos de Judea. De Jerusalén, perdón. Bueno, que era Judea. Entonces, hermano, le digo, esto es algo impactante, porque él les estaba diciendo que alguien mayor estaba ahí. Y le digo que ese templo en el cual ellos estaban orgullosos, el Señor estaba diciendo que eso no era nada comparado con la grandeza que había en él, y eso es algo que era correcto. De manera, le digo que no era una declaración muy fácil de digerir para ellos, pero era poderosa, en verdad, y lo sigue siendo. Hace 2 semanas el Señor comenzó a hablarme de la prédica. Uno sabía que yo iba a predicar, pero ya el Señor me estaba hablando, y es ahí cuando uno se da cuenta que uno va a predicar. Y me empezó a comenzar a hablar acerca de la radio en inglés, unas cosas que estaba escuchando. Y esta semana, durante la semana vengo de recoger a mis hijos, cuando entonces me paro en un semáforo que estaba ahí en el Grand Central. Y dirijo mi mirada hacia un edificio grandísimo que estaba ahí, es un hospital. Y afuera del edificio, hermano, tienen un letrero grandísimo, en donde hay una máquina que se ve impresionante, un doctor sonriente afuera, y un hombre que parece que lo están metiendo en el horno, mi hermano. Y están diciendo que ellos están adelantados en cuanto a los aparatos se refiere. Y cuando estoy así parado, yo estoy mirando y escucha uno la voz de Dios cuando uno le está susurrando y dice: el hombre se ha vuelto muy sofisticado para hacer maquinarias para detectar la enfermedad. Y verdaderamente así es. Usted se da cuenta que ahora hay máquinas para detectar cualquier enfermedad. Y cada vez las hacen más complejas y más sofisticadas. Y de momento me dice así: el hombre se ha vuelto muy sofisticado para detectar las enfermedades, pero no así para curarlas. El hombre puede detectar la enfermedad, pero no puede curarlas. Y luego comienza a llevarme a recordar unas cosas que yo había leído y unas cosas que él me había puesto. Y le digo que es tremendo, porque me recordó un artículo que yo leí hace como unos 6 años, en donde decían que por lo menos el 90% de todos los médicos reciben comisiones por parte de las farmacéuticas para que ellos sean prescribiendo las medicinas que usted y yo nos tomamos. Entonces, hermano, me puse a pensar en eso y me recordó eso. Quiere decir de que hay muchas de estas medicinas que no tienen mucho tiempo
en el mercado que apenas han sido autorizadas, pero si ellos le dan dinero a los doctores y la pueden autorizar, pues también pueden darle a aquellos que autorizan las medicinas. Y todos están recibiendo dinero de ahí para que ellos entonces comiencen a mover las medicinas. De manera que hay medicinas que cuando usted lee los efectos secundarios, le van a quitar una cosa y le van a enfermar de 10 o 12 cosas a la vez. Esa es la medicina que ellos están ofreciendo. Y entonces el Señor me puso a pensar, y esto se lo digo con temor, de que hay medicina, que hay enfermedades que son comunes, los cuales el hombre ya tiene la solución. Por ejemplo, la tos. ¿Cuántos se dieron cuenta que durante como unas 4 prédicas estaba tosiendo? Y yo le digo una cosa, que cuando usted llega ahí a la farmacia y comienza a buscar un jarabe para la tos, mire hermano, un estado así de grande, y los encuentra de todos sabores, de todos colores, de todas consistencias, los encuentra en gotas, los encuentra en jarabe, en pastillas, como quiera. Eso es para la tos. Más aparte aquellos que no se puede usted comprar sino con prescripción solamente. Hay una cantidad enorme de medicamentos para quitar la tos. Dígame una cosa y piénselo por un momento. Si ellos tienen la solución para quitar la tos, ¿usted cree que se la van a dar? Estos hombres, les estoy diciendo que la ciencia puede clonar ahora puede clonar otro hombre. Pueden tomar de las células madres y quitar genéticamente, hacer un hombre más saludable. ¿Usted cree que no pueden quitar una tos? Pero no la quitan porque ese es el negocio de ellos. Si ellos quitan la tos, entonces ya no venden jarabe. Usted ya no va al médico. Se acaban las pastillitas. No la van a quitar porque los médicos están comiendo del mismo plato. Los científicos están comiendo del mismo plato. Están viviendo de la enfermedad de las personas. ¿Estamos claros hasta aquí, mi hermano? Yo le digo una cosa, que estas cosas que a uno le digo, cuando comienzan a ver lo que se mueve detrás del negocio, y le digo que no puedo asegurarle que tengan la cura para todas las enfermedades, pero yo pudiera decirle con temor que por lo menos las más comunes sí las pueden quitar. Pero no las quitan para que la gente siga consumiendo, mi hermano. Porque ellos perderían dinero si al final ellos quitan la enfermedad. Le digo, ¿por qué? Porque todos ellos comen del mismo plato. Y yo le digo una cosa, la medicina fue creada con un propósito. Y este propósito fue el de sanar al hombre de sus males y sus dolencias. Pero entonces cuando la medicina pierde ese propósito, ya perdió el propósito por el cual fue creada. Y cuando entonces vemos de que los doctores están beneficiando de una manera, ya lo que esto es ya lucrando, porque ya esto ya no es algo sano ni es algo parte de su profesión, sino es una ganancia que le están dando para ellos promocionar pastillas. Nos damos cuenta entonces que dejó de ser un propósito por el cual fue creado y se convirtió en un propósito personal. ¿Cuánto tengo y qué es lo que yo voy a obtener de todo esto, mi hermano? Pero cuando le digo, cuando ellos ponen el negocio entonces por encima del propósito principal, entonces se convierte en un propósito individual. Es lo que yo quiero, porque se perdió el propósito principal por el cual la medicina fue creada. ¿Usted cree verdaderamente que si ellos pudieran sacar la solución para las enfermedades que conocemos, la diabetes, lo que usted quiera, ellos perderían toneladas de dinero? Porque no solamente eso, aquí el gobierno les da dinero a los hospitales para tener enfermos y enfermos. Y es una industria que vive verdaderamente de la enfermedad. Ellos no lo harían, hermano. Entonces le digo una cosa, que el propósito de esto era curar y sanar. Y cuando esto lo pierde, entonces deja de ser un propósito por el cual fue creado y se convierte en un propósito personal de cada uno de ellos. Y entonces esta semana anterior, hace 2 semanas, estoy escuchando la radio en inglés y mire cómo es que Dios viene armando las cosas, ¿no?
Y estoy ahí escuchando la radio, y esta radio no le voy a decir a dónde está, no se trata de juzgar, sino para que usted se dé cuenta de las cosas que se mueven. Ellos cambiaron su nombre recientemente y se autodenominaron La Misión. Y la misión que ellos tienen, lo dicen abiertamente, es conquistar a Nueva York para Cristo. Y entonces hace 2 semanas estoy escuchando y sale, no, que sí, que esta estación, la misión es para conquistar a Nueva York para Cristo, que usted sea parte de esta misión. Y cuando usted escucha la programación, las personas que salen ahí son doctores en divinidades, son maestros, son teólogos, son unas personas súper preparadas, mi hermano. Y entonces hace 2 semanas estoy escuchando que vuelve a salir el comercial, que la misión, que vamos a conquistar a Nueva York para Cristo. Y enseguida, hermano, cuando termine ese comercial, comienza una promoción de la radio. Y dice, a los primeros 50 radioescuchas que llamen, les vamos a regalar una canastita con huevitos y conejitos de chocolate. Suena simpático. Cuando yo escuché eso, yo dije, ah, caray, sí que nos va a tomar tiempo conquistar Nueva York para Cristo. ¿Sí? Imagínense. Estaban hablando de una cosa que es una blasfemia en contra de Dios. Y uno se pone entonces a pensar, hombre. Uno se queda impactado porque digo, entre tantos teólogos que participan, tantos maestros de la ley, tantos maestros en divinidades, en religiones, ¿no sabrá ninguno de ellos que esta práctica es una práctica total y completamente pagana? ¿Usted cree que no lo sabe? Sí lo saben, mi hermano. Y si lo saben, dígame entonces por qué no lo dicen. Y le voy a decir por qué, mi hermano. La respuesta lo dan ellos en cada fin de programa, de los que ellos programan, de los programas que tienen cada hora. Y es la siguiente. Los seguimos invitando para que usted siga ofrendando para esta estación. Le seguimos invitando para que usted se vuelva un amigo de la estación y que mensualmente usted nos dé un número de tarjeta y nosotros le vamos sacando el dinero de ahí. Ellos saben perfectamente que esta es una práctica pagana, pero no la denuncian porque ellos están comiendo del mismo plato, mi hermano. Ahora uno dice, bueno, ¿es malo pedir el dinero? No, porque uno entiende que la radiodifusora es algo diferente y difícil, en donde se pagan miles y miles de dinero para poder tener una estación de radio o de televisión. Es mucho dinero para las redes sociales, para las aplicaciones, los programas, para tener wifi en la iglesia. Es muy complicado y requiere de mucho dinero. Pero no dicen la verdad porque ellos están comiendo del sustentador, como decíamos la semana pasada, y no del sustento de Dios. Ellos están dependiendo del hombre y no están dependiendo ya de Dios. En los años 1800, mi hermano, cuando no había internet, no había computadoras, no había televisión, escasamente había solamente la imprenta, mi hermano. Hubo un hombre en Alemania que se llamaba George Müller. Este hombre tenía 17 años. Y el hombre, le digo, era un perdido, sinvergüenza, ladrón. Cuando yo comencé a leer esta biografía, hasta pensé que volteé a ver y dije, ¿no será que dijo Samuel Herrera? No, era George Müller, hermano. Y entonces este hombre se convierte en una velada de oración y hace un pacto con Dios. Y le dijo que él quería depender de él. Él entonces se va para Inglaterra sin hablar, hablando un inglés macheteado, así como su servidor. Cuando entonces llega a Inglaterra y comienza a mirar en las calles de que hay un niño huérfano y él con su esposa, movido a misericordia, lo toma. Cuando entonces comienza a mirar la cantidad de niños huérfanos que había en Inglaterra, y entonces él comienza a llevarlos a la casa y comienza a pedirle a Dios que lo bendiga para que él pueda sostener ese orfanatorio. Comenzó con una casa, logró tener 3 casas en ese lugar, mi hermano. Y le digo que es tan poderoso el testimonio de este hombre que
Cuando ya vio que no podían caber más personas ahí, él fue a ver un terreno grandísimo que estaba desocupado en el lugar de Bristol, en Inglaterra. Y el hombre dijo: Señor, para que se haga aquí un orfanatorio para estos huérfanos que tienes aquí. Hermano, ese hombre, el Señor le dio en ese tiempo 1,5 millones de libras esterlinas, que quiere decir en este tiempo $7,5 millones. ¿Usted sabe cuánto significa $7,5 millones en los años 1800? ¿Usted tiene una idea de la dimensión de todo esto? ¿Y sabe qué es lo más extraordinario de todo esto, mi hermano? Es de que este hombre jamás le pidió un peso a nadie. Este era un hombre arraigado en la palabra y en la oración, que cuando tenía necesidad le pedía a su Dios, y era su Dios el que le daba. Este hombre vivía al día por día, mi hermano. En una ocasión dice, de tantas anécdotas, hermanos, el libro tiene tanto testimonio. Dice que cuando estaban en las casas y no tenían para desayunar, no había nada, estaba vacío. Y el hombre dijo: niños, vamos a sentarnos a la mesa y a darle gracias a Dios por el pan que ya tenemos. Y se sentó y comenzaron a agradecerle a Dios. Cuando a los 10 minutos llega un hombre: Señor, mire, yo soy el panadero del pueblo. No pude dormir toda la noche. El Señor me decía que yo le hiciera estos panes para usted. Y entonces llega, hermano, y comienzan entonces y reparten el pan. Y dice: niños, ahora vamos a orar por la leche. Y comienzan a orar: Señor, gracias por la leche que ya nos otorgaste. Es que Dios es tan hermoso. Gloria a Dios. 5 minutos después, toca un hombre: Señor, mire, yo soy el lechero, se me descompuso la carreta allá afuera, no puedo repartirla. ¿Será que puedo darles la leche para que se lo den a los niños? Gloria a Dios. Sin ver, le creía a Dios. Sin internet, sin aplicaciones, sin wifi, sin televisión, sin una radio. Dios nunca lo dejó avergonzado porque le creyó a Dios. Bendito seas, Dios. Bendito seas. Recibió, le digo, más de 1,5 millones de libras, $7,5 millones en aquellos tiempos solo para esa construcción. Y todo lo que él necesitaba, nunca le pidió a nadie, jamás le insinuó a nadie que tenía necesidad. Simplemente cuando necesitaba, iba y se metía a su cámara, y su padre, que miraba en lo secreto, lo recompensaba en lo público. Dale gloria a Dios. Entonces, ya viniendo estos días, el Señor me recuerda cómo es que había estado pasando en estos días por Brooklyn y por muchas partes de aquí de Queens. Y entonces comienza a recordarme los anuncios que hay fuera de las iglesias. Unos anuncios tremendos, mi hermano. Tremendos. En donde aparecen grandes fotografías de hombres y mujeres muy elegantes. Y tienen unos letreros abajo que le dice: venga y conozca nueva gente. Venga, reciba su milagro. En donde le dice: venga y tenga actividades con nosotros. No están compartiendo a Dios, sino que están vendiendo a Dios, mi hermano. Estaba escuchando esa radiodifusora y hay un pastor ahí que es un hombre que se ve que tiene una doctrina sana. Y dio una estadística, y esta estadística usted puede ponerla en duda si usted quiere, porque las estadísticas son relativas. Solamente Cristo es absoluto, la verdad. Y
Y el hombre estaba diciendo que habían hecho estadísticas en todas las mayores iglesias de aquí de Estados Unidos y que habían encontrado, hermano, que habían hecho una encuesta en todos los hermanos de las mega iglesias que habían aquí, que tan solo el 5% de todos los cristianos que habían en todas las iglesias habían llevado una sola vez una persona a los pies de Cristo. Solamente el 5% había llevado a una persona a los pies de Cristo. Como le digo, puede usted dudar esta estadística si usted quiere, pero mire la condición de la iglesia. Mire la condición y mire usted los anuncios que hay, las cosas que se enseñan en las iglesias, las cosas que se dicen, la manera que se ha fomentado todo esto en las iglesias, mi hermano. Se está llevando, le digo, estas mega iglesias en donde hay una elegancia, una sofisticación, porque eso es la iglesia de hoy en día. Y cuando usted escucha que tan solo el 5% han llevado una vez una persona a los pies de Cristo, a mí me quiere decir esto, que hemos perdido el propósito principal por el cual fue creada la iglesia. Cuando cuando en Isaías me dice el Señor, este pueblo para gloria mía lo he creado, mis alabanzas publicará. ¿Usted cree que verdaderamente la iglesia de hoy en día está publicando alabanza para nuestro Dios? Cuando me dice Mateo, ir a hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Usted cree que verdaderamente estamos haciendo discípulos de Cristo, mi hermano? Aun cuando nos dice segunda de Pedro, y vamos para allá porque esto es importante, un versículo tan conocido, mi hermano, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, por favor. Es un versículo conocido que le hablamos y nos gusta deleitarnos en esta declaración. Y que es muy rico, claro que sí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, coma. ¿Para qué hemos sido entonces? ¿Para qué somos linaje escogido? Dígame. ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Para qué somos nación santa? ¿Para qué somos pueblo adquirido? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nada más. ¿Usted cree que la iglesia de hoy en día está declarando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? La iglesia, hermanos, se volvió idealista. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a los pies de Cristo, Dios nos pone por su misericordia en una obra. Enseguida queremos decir, wow, hay que alcanzar a las naciones, hay que predicar, hay que inundar el evangelio con la palabra de Dios. Ese es el ideal que tenemos en el Señor. Y qué bueno. Pero cuando vemos entonces cuáles son los requisitos, porque los requisitos son individuales, mi hermano. Ya lo confirmaba mi pastor esta mañana. Los requisitos son individuales para cada uno de nosotros. Cuando el Señor entonces muestra cuáles son los requisitos, que es la santidad, la comunión con Dios, la búsqueda de Dios, el morir a nosotros mismos, el renunciar a nuestros conceptos personales, el poder ser quebrantado, el poder rendir nuestro corazón para que sea conquistado primeramente por Dios. Cuando vemos todo ese proceso, entonces decimos, no, un momento. Yo quiero llegar a conquistar a las naciones para Cristo, pero no quiero pasar por aquí. Entonces determinamos un atajo, ¿no? Un camino más corto para poder llegar ahí. Y cuando hacemos eso, entonces
perdimos el enfoque principal, el propósito principal de la iglesia, y ya entonces se volvió un propósito personal. Ya entonces ya no estoy anunciando las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, sino estoy anunciando las virtudes de mi iglesia, de mi congregación, de mi pastor, de mis líderes, de los músicos. Es lo que estoy anunciando ya. Ya no estoy anunciando las virtudes de Jesucristo, sino las virtudes de nuestro programa, las virtudes de las actividades que tenemos en la iglesia. Entonces le digo, determinamos no seguir a Cristo porque el proceso que nos está llevando no queremos pasarlo. Perdemos el propósito principal por el cual fuimos llamados. Y lo que está obrando entonces ahora, usted se da cuenta en la iglesia, porque se ha vuelto una competencia, es un propósito personal. Por ver quién tiene la mejor congregación, la iglesia más grande, quién anda mejor vestido. Es cuando el templo se volvió más grande que Jesús. Él dijo, uno mayor que el templo está aquí. Pero cuando nosotros comenzamos a perder el propósito, entonces el templo se volvió más grande que Jesús. Ahora podemos estar hablando de Jesús, cantando de Jesús, pero ya no estamos anunciando a Jesús. No estamos anunciando sus virtudes, no estamos hablando de su poderío, no estamos hablando de su perfección. Estamos hablando de mi ministerio. Se volvió entonces un propósito personal, mi hermano. Porque ya le digo, no quiero ganar las almas para Cristo, sino para mi congregación. Ya no quiero ganarlas para que ellos sean salvos, sino para que vengan a congregarse conmigo. Yo tengo una iglesia grande y próspera monetariamente. Ya no estoy anunciando las virtudes de Jesucristo, sino las virtudes del pastor, del líder, del hermanito, de la congregación. Es que en mi iglesia son tan chéveres todos ellos. Todos están felices, todos están muy bien. Es cuando el templo, le digo, se vuelve mayor que Cristo. Y nos volvemos como el sistema de salud, mi hermano. Sofisticados en la tecnología, tenemos difusión, podemos hacer radios, llevar el internet a todos los países para predicar y para tocar alabanzas, y podemos hacer tantas cosas. Pero ya no estamos curando la enfermedad. Tenemos difusión, tenemos medios, podemos hacer cualquier cosa, pero ya no estamos siendo efectivos porque hemos perdido el propósito principal por el cual fuimos llamados. ¿Por qué, hermano? Porque ahora podemos hacer como el sistema de salud, podemos detectar la enfermedad de la gente, pero ya no le damos la cura cuando nosotros tenemos la cura. Cuando nosotros tenemos al creador de la vida en nuestros corazones. Pero ya no se lo estamos dando porque estamos comiendo del mismo plato. Nos hemos vuelto como la iglesia tradicional, en donde le conviene que haya guerras, enfermedades y hambre para que la gente esté apegada a la iglesia. ¿En dónde está el Dios todopoderoso? Aquí me dice que el Dios es omnipotente. Que Él hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. ¿De qué sirve entonces tanta sofisticación, hermano? Cuando perdimos el propósito principal por el cual fuimos creados. Proverbios 23, versículo 23 en la parte A dice, compra la verdad y no la vendas. Y cuando le está diciendo que no la vendas, quiere decir que compre la verdad, mi hermano, pero que no la negocies, no la comprometas, no la distorsiones, no la cambies, no la mezcles. Porque es la verdad la que nos va a hacer libres. Pero ¿cómo podemos hablar de verdad? Cuando estamos enseñando, cuando estamos recibiendo la mentira, mi hermano, cuando estamos pensando de que el evangelio es lo que nosotros concebimos y no lo que me dice la palabra. ¿Cómo podemos entonces predicar o enseñar verdad cuando estoy aceptando las mentiras?
cuando estoy negociando el evangelio, cuando estoy poniendo mi mirada en las ganancias en lugar del Dios que nos ha rescatado del infierno, mi hermano, ¿de qué sirve, dígame usted, un médico que no quiere curar a los pacientes? ¿De qué sirve? De nada. ¿De qué sirve un cristiano que no quiere compartir a Cristo? ¿De qué sirve un pastor que no quiere hablar la verdad? ¿De qué sirve un ministro que no quiere hablar la verdad por no comprometerse? ¿De qué sirve? Estamos tan perdidos como lo estábamos al principio. Cuando usted entonces compromete la verdad y usted se calla esa verdad por el miedo del qué dirán, o por el miedo de perder congregaciones, o por miedo de perder el diezmo, usted está vendiendo la verdad, mi hermano. Ya entonces está su mirada puesta en el plato de los demás y no en el Dios que añade. Yo le digo una cosa, mi hermano, en el mundo se dice que una sola golondrina no hace verano. Ese es el dicho que hay en el mundo. Pero le digo una cosa, las cosas del mundo no aplican con nuestro Dios. A Dios le bastó una mujer, la samaritana, avergonzada y rechazada para alcanzar un pueblo completo. A Dios le bastó el hijo de un minero en los años 1800 en el país de Gales para traer el avivamiento, perdón, no sé si en 1800 1900, para traer el avivamiento más grande que ha habido en Europa. El hijo de un minero, mi hermano. A Dios le bastó el hijo de un esclavo aquí en Estados Unidos para traer el avivamiento más grande que ha habido aquí en Estados Unidos, el de la calle de Azusa. Una sola persona. Y es aquella que determina no vender la verdad. Aquella que no importa que sea rechazada, que sea echado para afuera. A este hermano que le digo de aquí, él había sido rechazado. El que había sido esclavo, el hijo de un esclavo. Porque él predicaba fuerte y cuando lo llamaron de California, dejó donde estaba viviendo y se fue a California, y cuando llegó ahí le dijeron que no. Y se quedó en la calle, mi hermano. Y aún así un hermano lo vio predicar, lo llevó a su casa y comenzaron a orar. Y a través de esa oración el Señor trajo el avivamiento más poderoso, porque el hombre determinó no vender la verdad, no mezclar la verdad, no compartir la verdad con el mundo, sino la verdad tal y como la recibió, pura. El mundo puede decirte muchas cosas y puede pintarte de que esto es mejor, pero si Dios no te está diciendo eso, es malo, mi hermano, no importa cómo te lo pinte. En los 3 evangelios, cuando los discípulos de Jesús se asombran de los templos, ¡wow! Mira las construcciones, mira las paredes, mira. En los 3 evangelios les dice: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra sobre este lugar que no se ha destruido. En los 3 evangelios, y se cumplió. Porque cuando Jesús habla no es una profecía, sino es un evento que ya está hecho para Él. Jesús es Dios. Cuando Él dice algo, ya délo por hecho, porque eso ocurrió. Para Él ya ocurrió, para nosotros va a ocurrir, pero para Él ya está. Y no hay poder humano que lo cambie. No hay poder humano. Cuando Él dice que entonces, imagínense, que no quedaría piedra sobre piedra de estas construcciones, de este orgullo, hermano. Lo que quiere decir, hermano, y se lo digo con temor y temblor, de que de esa manera como Él llegó a derribar ese templo, va a llegar un punto en que se van a acabar estas fantosidades, esta pompa, y lo único que va a quedar es lo que tienes de Jesús en tu corazón y en mi corazón. No va a haber nada más. No va a haber micrófonos, no va a haber nada, sino solamente lo que tienes de Cristo en ti. Las vestiduras sacerdotales, la verdad incomprometida, es lo que va a salir a la luz. Nada más. No va a haber absolutamente nada más, hermano. Es cuando entonces todos sabrán de que uno mayor que el templo está aquí. Que uno mayor que
los programas, las aplicaciones, que lo que tú quieras, mi hermano, está aquí en este lugar. Y así como lo están haciendo ahorita, que lo estaban haciendo los fariseos, haciendo de la casa de Dios una casa de mercado, manipulando a la gente como lo hacen ahora, estafando a la gente, exprimiendo a la gente, va a llegar un punto en que eso se va a acabar también, mi hermano. Porque todo lo que dijo Jesús se va a cumplir. No comprometas la verdad. Compra la verdad de Jesucristo y no mezcles el evangelio con nada más. Aun cuando pareciera que es agradable, solamente Dios puede darnos esa certeza a través de su Espíritu. Es necesario que nos examinemos y que nos demos cuenta en lo personal si estamos nosotros caminando por ese proceso que el Señor quiere llevarnos a todos para poder llegar a ese punto en donde poder decir, como decía mi pastor en esta mañana, verdaderamente las cosas que están escritas aquí están ocurriendo en este lugar. Porque cuando nosotros entonces mezclamos la verdad, comprometemos la verdad, lo que estamos haciendo es hablando de un Dios de papel, y ese Dios de papel no salva a nadie. Tiene que ser la palabra sin compromiso, pura, tal y como usted y como yo la recibimos. Aquella palabra que nos transformó y que nos sacó de las tinieblas. Eso es lo que tiene que salir de nuestras vidas. Dios no lo convirtió, ni me convirtió a mí con una palabra mezclada. No lo convirtió con una buena intención, sino con esa determinación de su Espíritu de llegar y decir, mira, estás perdido y vas para el infierno. Ven, buscadme y viviréis. Yo te voy a dar la salvación, yo te voy a dar vida eterna. Con esa misma determinación nosotros poder compartir esa verdad del Evangelio, mi hermano. Medite, y yo voy a meditar, le digo, porque si esta palabra me vino, obviamente porque el Señor quiere hablarme a mí. No deseche esta palabra. Medite en su corazón lo que es la verdad, Cristo, la verdad, yo soy la verdad. Dice, no hay más. Y mire usted entonces lo que es entonces lo que Dios le está hablando en esta mañana. Esa es la palabra de esta mañana, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Denle gloria a Dios. Recuerde que esta mañana tenemos Santa Cena. Y la Santa Cena, voy a pedir a mis hermanas que puedan pasar, por favor. La Santa Cena es una declaración muy hermosa y muy poderosa en la que estamos diciendo que la verdad está unida con nosotros. Y si la verdad está unida con nosotros, quiere decir que no debe de haber mentiras, no debe de haber mezclas, no debe de haber otras dependencias que no sea total y completamente de la verdad. Amén. Bendito sea Dios, porque Él es bueno, porque Él nos ama. Esta mañana una palabra poderosa a través de nuestro pastor. Yo le doy gloria a Dios por esa palabra tan poderosa que está trayendo a nuestras vidas. Bendito seas, oh Dios. Cierre sus ojos, por favor, por un momento. Y le voy a pedir que recapacite en esto, hermano. No podemos tomar a la ligera, como decía mi pastor esta mañana, la Santa Cena, porque esto es una conmemoración que Él dejó establecida para que nosotros declaremos al mundo espiritual más que al natural que nosotros estamos unidos con la verdad. Y cuando nosotros estamos unidos con la verdad, como decía mi pastor esta mañana, se nota, mi hermano, se nota. Bendito seas, oh Dios. Es por la gracia de nuestro Dios que estamos en este lugar, que estamos de pie, que estamos aquí porque Él le ha placido y Él nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Él. No porque lo merecíamos, sino porque a Él le plació. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, oh Dios. Y antes, oh Dios, de participar en esta Santa Cena, te bendecimos porque tú eres bueno, Padre Celestial. Yo te ruego en el nombre de Jesús, oh Dios, que tomes nuestras faltas y nuestros pecados en esta mañana, Señor. Que nos vuelvas dignos y aptos para tomar, oh Dios, la Santa Cena en este día con
con dignidad delante de ti, Señor. Te damos gloria, Señor, te damos honra. Te bendecimos, Padre Celestial, en esta mañana. Te damos gracias por tu misericordia, Rey Santo. Le voy a pedir a mis hermanos que empiecen a pasar, por favor, los aditamentos de la Santa Cena. Hermano, que hay una amonestación en contra de tomar la cena indignamente, y te lo voy a decir tal y como es. Si estás en pecado, yo te ruego, por favor, que no tomes la Santa Cena, a menos de que tú determines seguir la verdad en este día y dejar a un lado el pecado que te está haciendo daño. Abandona todo aquello que ofende a Dios, abandona todo aquello que te está apartando de la comunión con nuestro Dios. Oh Señor, bendito seas. Santo Dios, has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo quiero darte ahora mi canción. Me has tomado, Dios, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias mi Dios. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo a mí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias te damos, oh Dios, por tu misericordia. Hoy, Señor, queremos entregar, oh Dios, todo rastro de nuestras vidas que no sea verdad, todo aquello que sea mentira o que sea una media verdad, Señor. Hoy queremos entregarla delante de ti, Señor. Queremos entregar todo aquel pecado oculto, aquello que pensamos que nadie se da cuenta, mi Dios. Queremos pedirte, oh Dios, que también, oh Dios, lo tomes en ti, oh Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Padre, ayúdanos a no tomar, oh Dios, a la ligera, bendito Dios, esta santa cena. Que podamos tomarla con dignidad, Señor. Que tu Espíritu calcine en nuestras vidas cualquier indicio de tinieblas. Y que en esta mañana podamos estar más unidos que nunca, oh Dios, con tu Espíritu Santo y con el Señor Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. En memoria de Él, hermanos, comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de ese pacto precioso. Tomamos, hermanos. De manera que así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias. Solamente déjeme decirle algo que el Señor me está trayendo a la mente, y es de que aun cuando la iglesia sea imperfecta en muchas cosas, ese es el medio que Él ha escogido para llevar la verdad a los demás. Por eso la importancia de nosotros santificarnos en la verdad, que es la palabra de Dios, para poder llevar esas palabras, esas buenas nuevas de salvación a los demás a través de nuestro Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Celestial, y te bendecimos declarando, Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Yo te bendigo y te doy las gracias por este pueblo, Señor, rogando que tu Espíritu Santo, Dios, toque los corazones, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo llenando nuestras vidas, sellando, bendito Dios, esta palabra y la palabra de esta mañana. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.